Buen día a todos, un nuevo día rezando y compartiendo la palabra y la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname desde el comienzo de mi existencia de la gracia de la resurrección. Abre mi corazón para saber recibir y dar ese amor. Armoniza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ubica mis emociones, mis sensaciones y mi sexualidad. Llena a todos los vacíos de ternura paternal y maternal. Dame la gracia de elegir la vida. Abre mi ser a la alegría y a la recepción del otro. Dame un corazón que perdone con facilidad y el deseo de desprenderme de las frustraciones y los deseos de venganza. Abre mi corazón al amor paternal de Dios y a la simplicidad de aceptar la vida tal como es. Espíritu Santo, que tu gracia abundante se derrame en mi corazón y acepte mi lugar de criatura y reconozca los beneficios que recibo de mi Creador. Amén. En el día de ayer comenzamos a contemplar, a rezar, a ver en nosotros qué son los pecados capitales. Acordémonos siempre que el pecado capital es aquel pecado, aquella inclinación, aquella tendencia que está debajo. Y los pecados, según lo que veíamos ayer un poquito, son siete. El primero que vamos a ver hoy es la soberbia. Y decíamos ayer también que a cada pecado le corresponde una virtud que ayuda a vencerlo. En este caso, la humildad. Estrictamente podríamos decir que es el orgullo que lleva a la persona a igualarse a Dios o a ponerse en antagonismo con Dios, o en algunos casos es, como diría el catecismo, consiste en una estima de uno mismo o amor propio indebido que busca la atención y el honor, es decir, me creo más que otro. Y en algunos casos llego a ocupar el lugar de Dios. Puede presentarse como vanidad, engreimiento, arrogancia, autosuficiencia, susceptibilidad, es decir, no aceptar ni críticas o corrección. En algunos casos hay gente que, o nos pasa a nosotros, que tomamos, o es un pecado arraigado, que se hace costumbre, que se transformó en un hábito, a veces difícil de sacar. Y acá hay algo interesante, a ver, porque muchos de estos pecados o de estas tendencias no necesariamente son porque nosotros lo buscamos directamente. Muchas de estas realidades nos vienen dadas. Y fíjense, y voy a poner un ejemplo. ¿Por qué uno busca ser reconocido, creer que yo solo puedo, la autosuficiencia, creerse a veces mejor que otro? Seguramente, en muchos casos, viene de un origen. El origen es una herida. Esa herida puede ser que, por ejemplo, cada vez que necesité ayuda, no hubo nadie para darla. Incluso cuando eras chiquitos. Quizá la ausencia de figura paterna o materna fuerte, donde me encontré desvalido, entonces descubrí que yo solo era el que me tenía que valer, no tenía ayuda de nadie. Entonces mi personalidad se hizo autónoma, yo solo puedo. En otros casos puede ser aquella persona que por su sabiduría, por sus capacidades, deja de percibir que eso es un don de Dios y se cree que es un don propio. Y termina
pensando o convenciéndose que no necesita a nadie e incluso no necesita a Dios. Frente a este pecado decíamos que la respuesta era la humildad. Y la humildad es sencilla, ¿no? Es profunda, es ir buscando, ser distinto. El Evangelio es, acuérdense esto, el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. ¿Qué significa humildad? Significa abajarse, es decir, no creérmela. O, como dice Jesús, no busques el primer lugar, no vaya a ser que venga alguien más importante y te tengan que sacar y tengas que ir al último lugar. ¿Qué es la humildad? Que poner a Dios en su lugar, saber que Él es el Señor, el Creador. Es dejar de ser autónomo, es decir, de tener mi propia ley, autónomos, a reconocer una paternidad y una presencia de Dios. Reconocer que el otro, seguro, reconocer que el otro es creación de Dios y que Dios tiene pensado algo para el otro. La humildad es andar en la verdad. Eso decía Santa Teresa. ¿Cuál es nuestra verdad? Que frente a Dios estrictamente no somos nada. Somos lo que somos porque Dios quiere que existamos. El humilde no busca el primer puesto, no busca destacarse, ni va a imponer ninguno de sus criterios. Sencillamente vamos a hacerte una propuesta, o te voy a hacer una propuesta, que es rezar lo que se llaman las letanías de la humildad. Y te las voy a dejar ahí en el video, abajo. Un poquito, algunas líneas de lo que fui rezando y compartiendo hoy. Y por último, estas letanías de la humildad, para que quizás vayamos rezándolas de a poquito. Y dice así: oh Jesús dulce y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser estimado y amado, líbrame Jesús. Del deseo de ser exaltado y honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado y preferido a los demás, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado y aprobado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado y despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser rechazado y calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado y ridiculizado, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado y sospechado, líbrame Jesús. Que los otros sean más amados que yo, Jesús, hazme la gracia de desearlo. Que los otros sean más estimados que yo, Jesús, hazme la gracia de desearlo. Que los otros puedan crecer en la opinión del mundo y yo disminuir, Jesús, hazme la gracia de desearlo. Que los otros puedan ser elegidos y yo hecho un lado, Jesús, hazme la gracia de desearlo. Que los otros puedan ser elogiados y yo desdeñado, Jesús, hazme la gracia de desearlo. Que los otros puedan ser en todo preferidos a mí, Jesús, hazme la gracia de desearlo. Que los otros puedan santificarse más que yo con tal que yo me santifique todo lo que pueda, Jesús, hazme la gracia de desearlo. Amén. Como experiencia personal, mucho de lo que le fui comentando yo lo viví. Y mucha de mi vida fue tocado por estas heridas, donde quizás sin darnos cuenta buscamos que nos reconozcan y creemos que en lo que diga la gente está el valor. Y no siempre la gente responde. Y el gran riesgo que está detrás de todo esto es tener que estar actuando siempre un personaje para que otros te acepten y te amen. Tengamos cuidado, no busquemos eso. La sensación es mirar a la Virgen, la que pasó desapercibida, ¿no? La sencilla. O como este año en San José, en el año de San José, aquel que fue el santo de la segunda línea. Ojalá el Señor nos regale poder vivir todo esto. Y que el buen Dios nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una bella jornada.